frente a estas acusaciones de Jesús a los fariseos, ¿no? Que les dice que no se atreven a mirarse por dentro porque hay mucho pecado, entonces no se miran por dentro, limpian por fuera, ¿no? Apariencia, y claro, pues dentro queda el pecado, ¿no? Frente a esto, hoy la Iglesia nos pone un santo, que no voy a contar su vida porque yo creo que es la vida que más veces he contado, la de San Agustín. Entonces, la mi sensación es que si os la cuento sería la 10ª vez posiblemente. Entonces, no, ya todos nos la sabemos, ¿no? Todos sabemos que era muy malo y esas cosas, ¿no? Y que era muy mujeriego y todo eso ya nos lo sabemos, ¿no? Pero me gustaría que nos quedáramos, ¿no? Todos conocemos bien su época de pecado, su conversión, y luego que fue un gran doctor de la Iglesia, obispo, y que escribió mucho, y las obras completas son 30 tomos en la BAC y todo eso, ¿no? Pero me gustaría que nos fijáramos como en el periodo intermedio, que quizás nos fijamos poco en eso, porque no fueron muchos años, ¿no? Que es cuando se convierte y antes de que empiece a dar fruto, ¿no? Cómo fue su perseverancia. Y esto nos interesa mucho porque el fruto de cada uno luego es diferente y los pecados de cada uno son diferentes, ¿no? Pero todos coincidimos en esa perseverancia que el Señor nos pide después de la conversión, ¿no? Y a diferencia de los fariseos, que ellos, y esto a veces se nos cuela, después de convertirnos, ¿no? Se nos cuela ser un poco como los fariseos y pensar, ya me he convertido, ya está, a partir de ahora ya, ¿no? Tuve que hacer un momento de esfuerzo cuando me convertí, pero ya está, ¿no? Y nos puede pasar como los fariseos, que ya no nos ponemos delante de Dios con humildad, ¿no? A reconocer lo mucho que nos queda, ¿no? San Agustín, cuando se convierte, se siente abrumado. Le cuesta convertirse desde que se convierte aquí, ¿no? Y se da cuenta que tiene que ser cristiano hasta que se convierte. Le cuesta mucho tiempo porque está abrumado al ver su pecado. Se ve tan pecador, se ve con tan pocas fuerzas de convertirse de verdad, que le cuesta más de un año, ¿no? Desde que se da cuenta que tiene que convertirse hasta que lo hace, más de un año, ¿no? Y cuando se convierte, lo hace, no penséis que lo hace como, bueno, ya me he convertido, vamos a por todas, vamos a ser santos. Lo hace con un sentimiento de su impotencia muy grande, ¿no? Y él se convierte diciendo, a ver si duro en esto, ¿no? Sé que esto es verdad, pero a ver si duro, ¿no? Y él claro que lo hace pues movido por la gracia de Dios, y él es muy consciente de que la gracia de Dios le estaba ayudando, que tenía que responder, pero tiene un sentimiento de que él no va a poder, con el que los cristianos nos tenemos que identificar mucho. Por eso es tan popular la conversión de San Agustín, porque lo normal, si no somos unos fariseos, es que nos sintamos identificados con San Agustín y pensemos, menudo tomate tengo dentro, ¿no? Ser santo ojalá, pero vamos, que difícil lo veo, ¿no? Que difícil lo veo, ¿no? Dios es muy bueno y confío en Él, pero yo, por lo que yo tengo dentro, difícil lo veo, ¿no? Y entonces él, con mucha humildad, dándose cuenta que él era un liante y que con mucha desconfianza, con su propia perseverancia, esa humildad le guió precisamente a tomarse muy en serio la vida espiritual. Le llevó a retirarse a un monasterio, nada más convertirse, le llevó a retirarse a un monasterio. Muchas veces nosotros, faltos de esta humildad, ¿no? Pues, y un poco como farisaicamente, no, yo ya me he convertido, y a seguir, ¿no? Más o menos como antes, ¿no? Solo que convertido, ¿no? San Agustín se daba tanta cuenta de que a él le podía la lujuria, de que a él le podía el mundo, de que a él le podía el dinero, la fama. Era tan consciente que dijo, mira, yo me voy a un monasterio. O sea, yo me voy a un monasterio porque yo es que aquí no duro ni 3 semanas católico. Es que voy a volver a las andadas, ¿no? Y precisamente la humildad es lo que le hizo ponerse delante de Dios y preguntar al Señor los medios que tenía que poner para perseverar. Con mucha humildad. Y el Señor le inspiró a hacerse monje. Y se hizo monje, ¿no? Y cuando entró en el monasterio, su pensamiento era, a ver lo que duro aquí. Yo, con lo que soy, aquí en un monasterio, a ver lo que duro, ¿no? Y es muy bonito cuando en las confesiones él cuenta que llevaba unas semanas en el monasterio y ya estaba diciendo, joder, llevo 5 semanas, estoy batiendo un récord, ¿no? Increíble, ¿no? Y él se sorprende de ver la gracia de Dios y de empezar a notar la gracia de Dios, que el Señor le va suavizando por dentro, que el Señor le va dando gusto espiritual, que el Señor le va dando contrición de sus pecados, que el Señor le va poniendo ganas de, ¿no? Y él se sorprende y él pone en las confesiones, ¿qué es esto que empieza a ocurrir dentro de mí, ¿no? Y es la gracia de Dios. Y entonces es el cóctel perfecto, la desconfianza ante sí mismo y la confianza por la experiencia que tiene de la gracia de Dios. Y este es el cóctel de San Agustín. Y todo lo que luego escribe es explicar esto, ¿no?
Y cómo la clave de la santidad está en tener mucha desconfianza de uno mismo y mucha confianza en la gracia de Dios. Y esto no era algo teórico en él, esto no es una frase que hay que repetir, sino que es que él era consciente, ¿no?, de lo poco que era, y él iba viendo la gracia de Dios en él, iba viendo las invitaciones de la gracia de Dios, que aunque caía el Señor le volvía a invitar, que aunque caía el Señor volvía a tener misericordia, que le daba otra oportunidad, ¿no? Y iba notando las mociones de la gracia, ¿no?, los buenos propósitos que Dios le iba poniendo, ¿no?, los deseos de perseverar. Veía a la vez su pecado y como a veces se desanimaba, pero como el Señor salía otra vez a su encuentro, ¿no? Entonces él fue formulando estos dos pilares de la vida interior: la desconfianza ante uno mismo, que nos hace ser prudentes, que nos hace buscar la voluntad de Dios, no ir a lo loco, ¿no? Y la confianza en la gracia de Dios, que nos hace estar atentos, ¿no?, a lo que Él nos va pidiendo, ¿no? El fariseo, el que no mira para adentro y no se da cuenta del percal que tiene, pues es un insensato, se lanza por ahí, no busca la voluntad de Dios, piensa que Él lo va a hacer todo bien, ¿no? Y San Agustín todo lo contrario, ¿no? Muy consciente de su pecado, pues muy pendiente de, bueno, ¿y Dios por dónde quiere que salga, no? ¿Por dónde me quiere llevar la gracia de Dios, no? Muy pendiente de la gracia de Dios, ¿no? Pues le pedimos a este santo que también a nosotros, para nuestra perseverancia, ¿no?, nos ayude a tener estas dos cosas, ¿no? Una gran desconfianza ante nosotros mismos, ¿no?, que no seamos unos insensatos, que nos dejamos llevar por nuestros primeros impulsos, por nuestras ideas geniales, ¿no?, sino una gran desconfianza ante nosotros y a la vez, pues muy atentos y muy confiados en que el Señor me da su gracia, que el Señor me quiere ir indicando, me quiere ir diciendo por dónde, me quiere ir moviendo por dentro, ¿no? Él me va sosteniendo, ¿no? Pues le pedimos a San Agustín estas dos cosas que son la clave de toda santidad y que luego en él fructificó siendo obispo y doctor de la Iglesia, pero que estas dos pilares fructifican luego en cada uno de maneras muy diferentes, ¿no?, pero teniendo en común en tener la vida centrada en el amor a Cristo, ¿no?, en la caridad. Pues le pedimos a San Agustín que nos dé esta humildad y esta confianza en la gracia de Dios para alcanzar la santidad que el Señor nos pide a cada uno.